Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un capítulo más en este podcast, Coralmente Hablando, en el que hoy trataremos dos cuestiones muy importantes de la música coral, como son los ensayos enfocados a las obras difíciles a través de la visión del director y los procesos compositivos que llevan a los jóvenes compositores de ahora a componer estas obras difíciles. Yo soy Carmen y antes de nada quiero recordaros que este podcast es producido por la Asociación Juvenil Alhambra Coral en colaboración con la Diputación de Granada. Hoy para este capítulo tengo aquí a un nuevo invitado. Os lo presento, es Julio, musicólogo, compositor y cantante en Coro Nova. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Carmen, muchas gracias por haberme invitado y un placer. Yo tener aquí a Julio sí que es un placer porque aparte de un gran musicólogo y compositor es un gran amigo. Así que bueno, vamos a adentrarnos un poco en el tema del capítulo, introduciendo diciendo que realmente muchos coralistas eh, son músicos, pero también son directores y compositores de coro. Los coros están repletos de personas que tienen su pequeña ensemble, que tienen su pequeño coro, o que dirigen orquestas, o que dirigen bandas. Y aquí lo que ocurre es una especie de ayuda mutua, ¿no?, entre el coro y estos directores y compositores, ya que las pequeñas inquietudes que tienen tanto los directores como los compositores se pueden solucionar en el coro y el coro le aporta esta nueva perspectiva. ¿Qué piensas, Julio? Bueno, desde luego uno de los grandes beneficios que puede aportar un coro para tanto directores como compositores es precisamente encontrar un espacio donde poder empezar a poner en práctica pues, los conocimientos que adquiere a través de las diversas enseñanzas, ya sea en el conservatorio, escuela, y el hecho de tener un espacio pues, donde poder practicar con un ensemble, un coro en este caso, o un espacio donde poder estrenar una obra e ir explorando el estilo, vamos, el estilo de composición coral, desde luego que es una maravilla y un privilegio poder contar con este tipo de espacios. Por supuesto, surge como una especie de simbiosis entre el coro y estos directores jóvenes y estos compositores jóvenes en el que, por ejemplo, pues los directores pueden tener alguna oportunidad en la que dirijan algún ensayo o sean directores suplentes o, por ejemplo, los compositores jóvenes tengan la oportunidad de probar ciertas obras o incluso de llegar a estrenarlas, que es que eso es un placer. Además es que surge como una aplicación práctica de la música y no teórica en la que pues puedes poner en práctica todas las cosas en las que ellos trabajan. Efectivamente, y desde luego como andar se aprende andando, la mejor forma de aprender a dirigir es dirigiendo y la mejor forma de aprender a componer es componiendo y ya no solo para un ejercicio de una asignatura del Por conservatorio, supuesto. sino un caso, como tú has dicho, ya práctico, no teórico, cuando ya te encuentras delante del coro y estás sonando tu obra o estás dirigiendo, entonces ya, no sé, cambia muchísimo la perspectiva. Sí, sí, por supuesto. Pues bueno, antes de seguir hablando de este tema y profundizando un poquito más, hoy presentamos no a uno, sino a dos invitados. Tenemos a Josema García Hormigo, compositor malagueño, actualmente estudiando un máster en el Conservatorio de Gante. Hola, Josema, ¿cómo te encuentras? Hello, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por llamarme, queridos. Gracias. Gracias a ti. Y también tenemos el placer de tener aquí a Alfonso Serra, director del Orfeón Murciano Fernández Caballero y del coro del Hospital Reina Sofía de Murcia, además de musicólogo, pedagogo musical y fundador de la Academia Coral de Murcia. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Pues bueno, ahora vamos a generar un poquito de debate entre los cuatro. Esperamos no encontraros mucho las cosquillas, pero bueno, empezamos con una pregunta que es general para los dos. Si quiere primero puede responder Alfonso y luego responde Josema. Y bueno, vosotros qué diríais qué elementos de una obra hace que la consideréis difícil o complicada? ¿Qué elementos? Pues son muchos, ¿no? Que es que, pues, por ejemplo, si cantas una obra en, yo qué sé, en hebreo, a lo mejor eso es una dificultad de texto. O si cantas una obra a 20 voces, eso es una dificultad de concertación. O si tienes polirritmias muy bestias, es una dificultad rítmica. O si tienes unas disonancias tremendas a 30 voces, pues igual. Entonces, supongo que son todos los elementos del canto y del lenguaje musical dependiendo de dónde se enfoque esa dificultad. Eso es lo que yo considero. Al final hay que ver la obra y ver dónde están las dificultades. Cada obra en sí es como un reto. Yo creo, por muy fácil que parezca, siempre hay algo que se puede rascar o algo a trabajar a otro nivel, por así decirlo.
Y Josema, ¿tú qué elementos dirías que hace que tú consideres que una obra puede ser complicada? Pues a ver, yo creo que todo depende del contexto y de la práctica habitual del coro en cuestión. Estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso y realmente depende de si estás muy habituada a un repertorio barroco, romántico, tal, pues quizá una obra en hebreo, pues con armonía así como jazz, pues el coro se va a quedar un poco tal, pero quizás para un coro hebreo que cante jazz, pues va a ser una obra bastante fácil, ¿no? Entonces depende sobre todo de la costumbre que tenga y del repertorio que trabaje el coro habitualmente. Ujú. Y bueno, Alfonso, para ti, ¿cómo sería preparar un ensayo para una obra complicada? Digamos, ¿cómo afronta la preparación de ese ensayo? Con cuidado. Con cuidado, no, no. Creo que la preparación, o sea, todo parte del análisis, que es no sé, el germen de toda preparación de un ensayo, de toda preparación de obra difícil, surge desde estar en casa, el director solo con la partitura, haciéndola sonar al piano o viendo cómo puedo recrearlo. También si puede ser sin piano, incluso mucho mejor, si se puede tener las estructuras que hay en la música, se puede rescatar. Y luego no viene mal escucharla. Entonces, yo creo que todo parte de un análisis estructural, etcétera, 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 qué elementos utiliza. Y después, pues cómo se va a aplicar esa medicina que se le va a dar al coro para resolver los distintos puntos. Pero sí, sí, creo que la forma de afrontarlo es sin duda con el análisis. Ujú. Y Josema, ¿tú cómo enfrentas una composición para coro? Que sabemos que tiene composiciones para otro tipo de instrumentaciones, pero para ti, ¿cómo enfrentas la composición para coro? Pues a ver, yo cuando se trata de coro siempre pienso como que hay tres pilares fundamentales que son el texto, la música y la escena. Y parece que no, pero la escena es bastante importante, sea porque vaya a representarse dramáticamente o sea por el contexto eh, poético que tiene la obra, porque también al tratarse de un coro y al final cuando tienes a 25 personas o más en un escenario, se genera una presencia física que hay que tener en cuenta y que incluso puede llegar a ser más potente que el texto y que la música. Entonces, hay proyectos que empiezas buscando un texto porque quieres dar un mensaje particular. Hay proyectos que empiezas buscando un tipo de música, una estética, y hay proyectos que empiezan a través de una idea escénica. Entonces, un poco la manera de atacar por tres flancos. Ajá. Pues muy bien, yo ahora le pregunto a Alfonso qué herramientas, qué cositas ofreces tú para estudiar una obra difícil, a tu coro me refiero. ¿Planteas, por ejemplo, haces parciales, ensayos por cuerda? ¿Qué herramientas son las que tú escoges a la hora de hacer el ensayo para decir, vale, vamos a afrontar este reto? Sí, pues creo que los parciales son, a ver, es lo que dice José Manuel, que está muy acertado, depende del contexto. Depende de si yo sé que el coro está muy acostumbrado a cantar cierto tipo de cosas, o si cantan flamenco, por ejemplo, el ritmo lo tienen súper superado. Pero entonces, conociendo al coro, es viendo las dificultades que van a surgir y entonces es eso que hemos dicho antes de aplicar la píldora correcta. Por supuesto, los parciales creo que son una ayuda tremenda si se cuenta con un asistente de dirección o con alguien que pueda llevarse una cuerda o dos cuerdas y poder hacer un trabajo más individual desde el punto de vista vocal, desde el punto de vista rítmico, desde el punto de vista de texto, etcétera. Esto estamos hablando, por supuesto, de la fase de montaje. Ya sabemos que al final el resultado, o sea, esta técnica hay que dejarla para llegar a un resultado totalmente mmm, no sé, a crear la atmósfera de la pieza, a hacer viajar al coro y al público a ese lugar. Pero para ese momento de montaje o ese primer acercamiento de una obra difícil que mucha gente se queda como, Dios mío, los coristas se llevan las manos a la cabeza, los directores cuando les llega la obra dicen, madre mía, ¿esto cómo lo trabajo? Por supuesto, parciales, cosas que les puedas grabar. A lo mejor hay un pasaje rítmico que es muy complejo, pues con un pulso o subdividiendo, haciéndolo para que ellos por imitación puedan descifrarlo.
Y eso, pues luego aplicar cada píldora a cada problema. Si hay un problema rítmico, pues a lo mejor hacemos un trabajo rítmico extra. Si hay un problema de texto, hacemos algo de teatro, entendiendo el texto y practicando la fonética, no sé. Dependiendo de dónde está el problema, aplicar 3 o 4 soluciones porque también sabemos que muchas veces la primera solución no funciona y hay que seguir. O una cosa el coro no la coge bien, o otra cosa de repente ves que funciona y dices, vale, por aquí y me ahorro 3 pasos. O sea, es un poco llevar el plan para luego poder medio escaparte. Sí, totalmente. Bueno, y ambos habéis mencionado la dificultad que puede tener el texto y evidentemente lo que hace que la música coral sea coral es que tiene un texto, es lo que lo diferencia de la música instrumental. Y a ese respecto queríamos preguntarte, Josema, si es importante el idioma en el que está escrito el texto y sobre todo qué dificultades puede suponer para ti o para cualquier compositor componer un idioma diferente al que está acostumbrado a hablar, por ejemplo. A ver, yo, o sea, personalmente, tengo que conocer el idioma, tengo que saber qué quiere decir el texto, fonéticamente lo tengo que controlar muy bien, si no, o sea, yo no sería capaz de escribir una obra en alemán, por ejemplo, o en sueco. Eso ya como de entrada. Yo tengo, o sea, la mayoría de mis obras están escritas en castellano, algunas en latín, tengo algo en francés, tengo incluso una obra que está en cheso, que es como es una lengua de una parte de Aragón, del pueblo de un amigo mío que vive allí, que le hice pues, una obra y tal, que está en... Pero al final no me costaba entenderlo, fonéticamente era muy similar. Y también tengo algo en inglés, incluso en catalán. Esto es ya inédito, esto ya es la intimidad. Pero, no sé, viendo cómo funciona el idioma, qué quiere decir, y la fonética, yo creo que incluso si no hay un idioma y estás jugando con fonéticas o con vocales, con tal, al final, lo mejor que tiene la voz es que es, yo creo, el instrumento más flexible del mundo y se adapta prácticamente a todo. ¿Y piensas que es importante el idioma en el que puede estar escrito una obra? ¿Crees que puede cambiar, por ejemplo, el mensaje de la obra en función del idioma? Mm, Pues mira, o sea, realmente no lo sé, pero lo que yo percibo es en mi manera de componer o en cómo yo me acerco a la composición, es que cuando escribo en castellano, eh, yo creo que es que incluso cada idioma guarda un poco la idiosincrasia de su cultura. Y yo veo que a mí personalmente me permite hacer unas cosas que el inglés no me permite. Quizás porque no soy inglés, evidentemente. Pero, no sé, maneras de hilar las palabras, también soy andaluz, entonces hay incluso una carga extra de omitir ciertas cosas, de expresiones, de cómo se unen las palabras, de la sonoridad. Nosotros en Andalucía hay veces que es más el, el continente que el contenido. O sea, quizás estamos diciendo 3 sílabas, pero ya ahí va todo. Entonces, claro, hay como una carga social y cultural en el idioma que yo veo como muy potente. Que no quiero decir que otros idiomas no la tengan, pero yo pues la veo más en el mío porque es el que mejor conozco, evidentemente. Y justo relacionado con eso, hacia Alfonso, ¿cómo afrontas tú una obra que está en un idioma diferente? También hemos hablado de esto en las anteriores preguntas, pero ¿cómo lo afrontas? El tema de la fonética y todo. Pues yo soy un friki de los idiomas, un friki absoluto. De hecho, Bueno. he leído muchas cosas sobre idiomas, cómo los idiomas configuran la mente, etcétera, y cómo te cambian las estructuras. A mí me gusta entender un poquito el idioma, no a un nivel supremo, por supuesto, pero saber un poco cómo se estructura, cómo se forma. Y por supuesto la carta fonética es mi pan de cada día, vamos, lo tengo en el cabecero de la cama para poder pronunciar cualquier idioma. Eso es así, es la herramienta más potente que tenemos los cantantes o los directores o la gente que nos dedicamos al mundo de la voz para poder pronunciar cualquier idioma dando el pego. Por supuesto hay matices, ¿no? Hay ciertos matices según el idioma. Pero bueno, conocer la carta fonética y conocer un poco el idioma creo que te da una herramienta muy potente para poder después, no solamente la acción mecánica de este fonema, V, K, S o Z, sino a un paso más allá
y entender de verdad cómo se forma esa estructura en ese idioma y qué es lo que significa para ellos, que a lo mejor para nosotros no tenemos esa forma de decirlo. Entonces es muy importante que el coro entienda eso para que el mensaje de verdad se pueda transmitir desde el compositor al director, que es el que prepara, y del director al coro y después del coro al público. Es decir, que el mensaje pueda llegar. Como otra amante de las lenguas coincido completamente con, con tu mensaje y te pregunto también algo que también hemos mencionado antes y es, en tu caso personal, Alfonso, con tu coro o con tus coros, ¿cómo acogen una obra difícil? Para ellos, ¿cómo funciona? ¿Es un reto? ¿Me hago caca? ¿Qué susto? Por favor, pánico. ¿O wow, qué chulo? Venga, vamos a intentarlo, vamos a por ello. ¿Cómo lo acogen? Vale, ahora difícil nos determinamos lo que hemos dicho antes, Sí, de pues tener muchas dificultades rítmicas, muchas voces o estructura sonora que no nos encaja en nuestro oído clásico, vale. Como, pues hay de todo tipo de perfiles. Normalmente es como, uff, pero a ver, yo si una cosa, tengo cosas buenas y tengo puntos fuertes y puntos débiles, pero a mí se me da muy bien secuenciar. Soy bueno cogiendo algo y desmigándolo a la mínima expresión y decir, venga, empiezo por aquí, cuando hemos conseguido esto vamos a por esto, y a por esto, y a por esto, y a por esto. Entonces, no parece tan difícil, pero claro, para eso tengo que entender yo, si no, ¿cómo voy a explicarlo? Pero si yo he hecho el trabajo previo, que normalmente o siempre lo hago, al principio lo ven y dicen, ostras, pero bueno, enseguida vamos a la sección fácil, en la que no sé qué, pues mira, esto sale, venga, vamos para atrás, ahora vamos para adelante. Al final es una secuenciación, creo que eso hace mucho, creo que eso hace mucho, aunque en un primer momento haya una resistencia por parte del coro o un agobio o un esto, si tú confías en que ellos van a poder y has echado bien las cuentas, normalmente no hay ningún problema. Pero sí, por lo general, la forma es ponerse de uñas y decir, ojo, que vienen curvas. sí, sí, es normal que ocurra eso. Y, por ejemplo, para Josema, a la hora de componer en el proceso compositivo, ¿cómo lo haces tú? ¿Te planteas la dificultad de una obra antes de meterte con la obra? Es decir, dices, voy a hacer una obra que sea complicada, o es en el proceso en el que surge la complicación, surgen yo qué sé, las agilidades y las cosas que hacen que la obra finalmente luego sea un obrón y una obra muy, muy, muy tocha y muy complicada. ¿Cómo te pasa a ti? A ver, a ti se lleva un rato diciendo de manera implícita que, o sea, que las obras de nueva creación son complicadas, o en plan que existe como una dificultad, que hay como un tal, y yo, o sea, yo personalmente me lo planteo como si fuera un instrumento. Es decir, ¿el instrumento es capaz de llegar hasta aquí? Pues yo llego hasta aquí. ¿Que el coro tiene un nivel X? Pues yo escucho al coro, veo el repertorio que hace y yo llego hasta ese nivel X. Entonces realmente también hay que entender que la complejidad no es ni un vector de inicio de composición ni un vector resultado si no se trata como tal. Es decir, o sea, yo particularmente digo, vale, ¿cómo puedo generar una idea, ¿no? Luego hablaremos de la Fuente de los Leones, pero hay fragmentos que da la sensación de que es como un movimiento que no para. Entonces, como compositor tienes que diseñar una cosa que sea posible, que sea cómoda, porque cuando una obra tiene una duración que sobrepasa los 3-4 minutos, hay que gestionarlo también a nivel de esfuerzo físico. Entonces tienes que distribuir muy bien, vale, pues aquí vamos a hacer relevos, aquí en esta parte venimos de tener a los tenores súper agudos, pues en esta otra parte hay que bajar tensión de tenores, tal. Entonces al final es un poco como, pues como en el deporte terminas ubicando esfuerzo para decir, venga, vosotros aquí tal, esto aquí no puede haber un hueco, aquí tal. Entonces es un poco eso. Luego es verdad que cuando interiorizas la obra, y a mí me imagino que Alfonso puede hablar mucho más que yo, cuando ya se ha aplicado esas píldoras y ese ensayo, se nota como el coro ya está un poco a gusto con la obra, está todo más asentado, se ha generado también como una especie de lenguaje posterior a la lectura de la obra, en el que el coro lo siente como más suyo. Entonces, claro, todo eso hay que diseñarlo muy bien desde el punto de vista compositivo, porque también como en muchas otras artes, existe la complejidad por la complejidad o el maximalismo por el maximalismo, sin que eso tenga un diseño físico real para que el coro lo pueda abordar bien.
sea un coro que tenga menos posibilidades a nivel musical, o sea un coro maravilloso como el coro Nuba. Entonces, claro, todo el mundo no está a la altura, pero bueno, de eso se trata, de organizar bien la obra y de pensar que al final que la va a cantar o sea, la van a cantar seres humanos. Entonces, eso. Y bueno, un poco retomando una idea que comentamos al principio del episodio sobre esa simbiosis que se crea entre el coro, los jóvenes compositores, los jóvenes directores. Queríamos preguntar a los dos, si quiere puede responder primero Alfonso y luego también Josema. ¿Vosotros qué dificultades pensáis que pueden encontrarse los directores y los compositores nuevos para acceder al mundo de la música en general? Pues en el caso de los directores, yo creo que es. No sé si te refieres a gente que dé el paso para empezar a dirigir o gente que esté empezando a mover las manos de manera haciendo parciales en su coro y dar el salto a llevar una agrupación. No sé si te refieres a eso, si puedes especificar un poco más. Sí, un poco, digamos, empezar ya a, digamos, dejar la teoría que aprendí en el conservatorio y empezar a ponerla en práctica pues, con una agrupación, ya sea, como tú has dicho, a través de pequeños parciales, o lo viene siendo ya ponerte a la cabeza de una agrupación. Vale. Yo creo que es una cosa que ocurre en todas las profesiones, que es el síndrome de impostor, por un lado. Es decir, yo es que no estoy preparado para ponerme a hacer esto o para liderar este ensayo parcial y sacar esto adelante, cuando muchas veces sí que por formación y por resolución de problemas y tal, esa persona sí que está lista. Yo eso me lo he encontrado en ocasiones en mis coros de decir, oye, ¿puedes cogerte una cuerda que, ay, es que yo, ¿cómo me voy a poner aquí? No sé qué. Digo, pero si has hecho piano no sé cuántos años, has resuelto un 3 contra 2 de Brahms y estamos hablando de cosas mucho más sencillas. No, pero es que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, por un lado es eso, es el síndrome del impostor. Y por otro, quizás es eh, mm, ya hablando a otro nivel de, venga, ser director de un coro como tal, contratado por ese coro, ahí sí que creo que es falta de formación, quizás, que a lo mejor pues le falta técnica o le falta esa pedagogía o le falta técnica vocal y no sabe resolver problemas en los otros. O sea, al final, formación que se aprende siendo director o haciendo formaciones pues, en la Confederación Vasca, por ejemplo, que tiene un curso maravilloso, o apuntando al conservatorio. Entonces, yo creo que, no sé si, porque son dos perfiles distintos, el perfil del director amateur que empieza a llevar una agrupación de gente mayor, porque eso, o ya la persona que está en un sitio un poco más seria, contratada. No sé si me explico. Sí, más o menos nos hacemos un poco una idea. Al final, pues, digamos que también refleja una realidad de ese factor psicológico inherente a cualquier persona de decir, yo no estoy preparado, pero realmente sí estás preparado. Y, por ejemplo, con respecto a los compositores, Josema, ¿tú qué crees que qué dificultades pueden encontrar los compositores? En este caso, en su acceso al mundo de la música, digamos, es que sus composiciones se interpreten. A ver, claro, o sea, yo pienso que realmente o sea, estoy de acuerdo con Alfonso, pero lo único que creo es que acceder al mundo de la música es sencillísimo, porque en cuanto que hay música, ya hay mundo de la música, sea mayor o a menor nivel. El tema es acceder profesionalmente y poderte ganar la vida con la música. Que esto es un tema que no se enseña en los conservatorios, que no se enseña, o sea, no se enseña en ningún sitio, y al final es el kit de la cuestión, porque por mucha formación que tengas, por mucho que te profesionalices, si no hay un tejido que sostiene los puestos laborales que se están creando de compositores, directores, intérpretes, musicólogos, luego, o sea, terminas o bien diversificando tanto tu trabajo que estás desempeñando 5 o 6 tareas que aunque todas partan de la misma formación, no te permiten profundizar en ninguna de ellas y se termina cayendo en que se generan mensajes que no son interesantes o que terminan cayendo en el entretenimiento vacío de un poco lo de siempre, pues todas las navidades pues hacemos los mismos villancicos, todos los primaveras hacemos las 4 estaciones,
se puede caer un poco en eso. Entonces yo creo que lo más importante es generar ese tejido, o sea, dar oportunidades a los jóvenes, dar oportunidades a obras que tengan, o sea, que tengan un mensaje nuevo. O sea, el repertorio hay que conservarlo, hay que mejorarlo, hay que darle o sea, su aporte y su acercamiento histórico con los musicólogos, pero creo que si no hay un tejido industrial de la música clásica, sobre todo, o la música de concierto, es cuando no se puede generar esto. Y entonces, pues es difícil acceder al mundo de la música. Yo creo que nosotros coincidimos también que es que hay que apostar por el mundo de la música y hay que apostar por los jóvenes, tanto directores como compositores, para que se creen estos puestos de trabajo, estos tejidos y todas estas cosas. Pero bueno, cambiando a una pregunta un poquito más positiva y feliz, le pregunto a Josema, así para finalizar un poco la entrevista, que qué significa para un compositor que una obra suya, en este caso a un encargo de la Asociación Juvenil Alhambra Coral y Coro Nuba, a ti, a Josema, vaya a un certamen internacional, en este caso el certamen internacional de polifonía y habanera de Torrevieja, y resulté premiada con un segundo premio en polifonía, que también se cantaron otras obras, pero se cantó La Fuente de los Leones, que ahora hablaremos un poquito más de ella. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Ay, yo la verdad que me dio mucho coraje no haber podido ir allí físicamente con vosotros, porque, o sea, yo cuando vi la retransmisión es que, además es que diciéndolo correctamente y sin emplear ninguna palabra malsonante, lo bordasteis. Y realmente ahí es cuando dices, es que merece la pena, o sea, es que esto merece la pena. Cuando se hace el hueco, se hace un mensaje, se hace un grupo, es ya cuando vas al concierto y ves el resultado y dices, wow, ¿cómo no va a merecer la pena? Por eso digo que el tema de generar el tejido ya no es que tenga que haber subvenciones, que tenga que haber tal, no, es dar el espacio, dar el momento, acercar al público, o sea, es que es una cosa que está viva, o sea, que es que no hay que darle vida, es que está viva, solo hay que dejarla vivir. Entonces, yo estaba flipándolo con ustedes en el concierto, la verdad que me encantó y genial, genial, enhorabuena. Sí, desde Coronuvas se vivió de justo la misma manera. Pues bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Con Josema nos vamos a quedar un ratito más para una última sección en el podcast, así que nos despedimos de Alfonso. Muchísimas, muchísimas gracias por venir aquí y colaborar con nosotros. Gracias, un placer estar aquí. Las veces que queráis, vamos, disponible me tenéis. Que ya sabéis que me encanta vuestro proyecto y desde Murcia apoyo 100%. Oh, muchísimas Muchas gracias, gracias. Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, besos. Adiós. Pues nos quedamos con Josema para un pequeñito último momento en el que pues vamos a hablar de algo que hemos hecho ya un poquito de spoiler durante todo el capítulo. Vamos a hablar de La Fuente de los Leones, un encargo que hizo la Asociación Juvenil Alhambra Coral y Coro Nuba a Josema, en este caso para estrenarla en el certamen internacional de polifonía y habanera de Torrevieja. Y qué mejor que la presenté un poquito Josema. Cuéntanos algo de la obra. Esa obra complicada que conquistó el corazón Esa obra tan odiada y tan amada por todo el coro. Totalmente. Pues a ver, a mí cuando me encargasteis la obra, me llamó mucho la atención, además del proyecto, la idea de cómo organizar el repertorio en torno un poco a la música de la península ibérica en la Edad Media. Es cierto que a mí me suelen seducir los proyectos donde está muy clara la idea y es como se coge un camino que está como muy bien trazado, pero que es una línea secundaria, o sea, no es un proyecto habitual o no es, yo qué sé, un concierto alrededor del mar, un concierto alrededor de, yo qué sé, la noche, tal, no es una idea, digamos, que sea frecuente o tal. Entonces, a partir de ahí me puse a investigar como loco y en esta obra sí que fue de las que se empieza con el texto, sobre todo buscando el texto, y como estaba la idea de las tres culturas, pues empecé a buscar tres textos. ¿Qué ocurre? Que no fue una buena idea. Porque claro, hay veces que sí, que el que dividir la obra o seccionarla, bien, es una manera de hacer, pero yo creo que en este caso cuando empecé a leer textos, además Coro Nuba, pues un poco alrededor de Granada, di con el texto de La Fuente de los Leones de la Alhambra y pues me llamó la atención porque la mayoría de la poesía que hay en la Alhambra es de tono político y digamos que son todo como loas y
se ensalza un poco a la persona que encarga que se escriba. Entonces, si hay un mandatario, pues ese mandatario se dirige como un poco a lo que era como el Ministerio de la Poesía de la Alhambra. Oye, escríbeme esto en la pared, hablando de mí, de lo bueno que soy, tal, no sé qué. Resulta que la de la Taza de los Leones se salía un poco de esto y o sea, era una loa al emir, pero se escurría un poco y salía de esa idea tan política y había ideas poéticas como muy potentes vinculadas al agua en la Alhambra, a la discreción, a cómo se movía la gente allí, a la vida social de la Alhambra. Entonces me enamoró el poema y lo que hice, porque realmente como la lengua original no es el castellano, lo busqué 3 o 4 traducciones para entender bien de las ideas que plasmaba y luego digamos que di con una versión 0 y yo fui reordenando y escogiendo de cada verso, digamos, si fonéticamente había que cambiar alguna palabra, si había que hacer alguna unión, si había que... A fin de cuentas, como una vez tenía el tejido, pues buscar la horma para que la obra estuviera acertada en cuanto a cómo labrar el texto. Entonces eso fue como la primera etapa y ya luego musicalmente fue aunar un poco las 3 culturas en una. Entonces como dar con esa organicidad de que con distintos materiales pues se pudiera desarrollar esa misma idea desde un plano también narrativo porque el poema lo es. Entonces más o menos eso. Bueno, pues me alegro de que el proceso fuese tan complicado porque así lo fue para nosotros. Así que me alegro que fuese por las dos partes por lo menos. Ahora os vamos a dejar con una perspectiva desde la otra parte, ¿no? Desde la parte de los coristas, desde la parte de cómo asumimos el tener que montar una obra difícil. En mi caso, por ejemplo, una cosa que tuvimos que trabajar mucho y fue sobre todo en parciales fueron las agilidades que se presentan en La Fuente de los Leones. Necesitábamos buscar un timbre muy bueno, pero que se escuchase las agilidades, que si rapiditas, que si staccato, que si no sé qué. De hecho, todo ese trabajo se hizo para luego poder esparcir a todo el coro y poder tener a las voces muy, muy mezcladas y que se pudiesen escuchar, no voces individuales, pero sí voces viniendo de todos lados. Para mí, sin duda, fue un trabajo muy, muy, muy intensivo sobre las agilidades y los staccatos y creo que conseguimos un buen resultado. ¿Y tú, Julio? En el caso de las voces masculinas, el trabajo se centró sobre todo en un poco también en una uniformidad tímbrica, porque tenemos estas secciones en bloque, staccato, que digamos que constituyen la base sobre la que van flotando esas agilidades que hacen las voces femeninas. Y bueno, ahí hay divisi a 3, a veces a 4 voces, si no me equivoco. Y claro, hacía falta un empaste desde la voz del bajo 2 hasta tenor 1, sin que sonase mucha disparidad de timbre y que sonase, digamos, esa base compacta y sólida sobre la que pues las chicas podían estar Tranquilas. flotando y fluyendo como el agua. Y desde luego yo creo que se consiguió lo que dice Carmen, de que al estar todos dispersos por el escenario, se consiguió un poco quizá, esto tú no lo puedes comentar mejor, Josema, si tú pensaste en una escena en la que ya la propia puesta en escena en el escenario reflejase también un poco ese fluir del agua, como dice la propia letra. Pues a ver, voy a hacer una apreciación de lo de antes, del tema del complicado. Porque no, es realmente porque como compositor es un tema que te tienes que preguntar y que tienes que resolverlo. Y yo creo que realmente, si la obra fuera complicada, no la hubierais podido hacer. Y es que la abordasteis realmente. En el sentido de que la obra quizá es exigente, por lo que decía Carmen, de que hay partes que había que ensayar bastante. Pero luego realmente, o sea, la complicación es un poco del estudio. Pero es exigente para ciertas líneas, pero no a todo, o sea, todo el momento en toda la obra. Y luego es verdad que la idea
al final de esa organicidad ocurre también como en la Alhambra, hay partes que te quedas maravillado de lo complejas que son o de cómo esa orfebrería está por todos lados, pero sin embargo, con mucha astucia, hay momentos en los que se utiliza una piscina de agua solamente para reflejar lo que hay lo que hay en los Qué techos. símil más bonito de repente. Oh. ¿El qué? ¿Qué, perdón? Qué símil más bonito ha hecho de repente. Lo he visto totalmente. Me encanta la Alhambra y me encanta Granada, entonces pasa lo que pasa. Entonces, es verdad, o lo mismo se utiliza un material como muy caro, una orfebrería muy difícil de hacer, y de repente en el suelo hay mármol blanco. Entonces, un poco como la contraposición. Y sobre todo la idea, el agua era muy importante, pero pues al inicio de la obra, sobre todo, es como los ecos del patio, como hay una línea que es como la figura y como el resto que hay como voces solistas y luego el coro es como esa sombra. Cuando eso ya se ha disuelto es cuando entran digamos, las corrientes de agua, que es lo que han ensayado las chicas tantas veces del... tal. Y luego, pues sí que la parte del amante, la parte de la nube, el delator, pues como que ese agua eh, perdón, que me está saliendo francés la palabra. Se va como derritiendo por las fuentes. Entonces sí, la idea escénica era muy clara, pero sobre todo era un poco que la música creara escena y no que la escena creara música. Eso yo creo, y sobre todo cuando en el encargo, sabiendo que la ibais a llevar al certamen, de lo cual estoy súper agradecido, y que era una obra que iba también a mostrar el nivel que tenía el coro, yo creo que ahí me centré mucho en decir, vale, que la música genere una actitud física escénica y que no sea al revés para que realmente se ponga el foco en que son muy buenos cantantes y muy buen coro. Yo creo que se consiguió todo eso y por las dos partes parece que estamos muy contentos. Así que bueno, nos despedimos ya de ti, Josema. Muchísimas gracias por haber venido. Desde el coro te decimos que somos hormigoners, que te amamos, ¿vale? Yo soy nubarrón, ¿eh? Yo soy nubarrón 100%, o sea... Sí, me encanta. Muchísimas gracias, ¿vale? Muchas Bueno, un gracias, placer. Josema, nos Muchas gracias vemos. por llamarme. Cuando queráis ya sabéis dónde me hallo. Muy bien. Vale. Nos vemos. Finalmente, para terminar el capítulo, para los que estáis en casa, os vamos a dejar un fragmento de esta tan hablada Fuente de los Leones para que podáis verla, pero de todas maneras está subida en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, nos vemos la semana que viene.